Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hoy estaremos tratando este tema. Puede ver ahí en su pantalla, espíritu de anticristo. Y vamos a iniciar leyendo unos versículos que se encuentran en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Gloria sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El espíritu de anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Desde hace mucho tiempo, como nos enseña la palabra de Dios, el espíritu de anticristo está en el mundo. Mis estimados hermanos, si este espíritu está en el mundo, está operando, porque es poco o casi nunca mencionado por muchos predicadores de la palabra de Dios. Y es un espíritu que está actuando en contra de Dios siempre, porque es espíritu de anticristo. Se opone a todo lo que es Dios. Y vamos a mirar algunas características para poder identificar este espíritu anticristo. Ahora, hay que hacer la distinción. El anticristo personificado aún no está en el mundo, o si está, no está de manera abierta. Lo que sí está operando desde los tiempos que el apóstol Juan escribió esta carta es el espíritu de anticristo, que es un espíritu que tiene unas características que vamos a estar viendo más adelante. Este espíritu de anticristo, vea lo que dice la palabra del Señor: hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. La palabra del Señor nos dice que estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo. También está anunciando la venida, la llegada del anticristo. Y número 3, dice que han surgido muchos anticristos. Son características de este último tiempo. O sea que el espíritu de anticristo está muy activo. ¿Y qué está haciendo ese espíritu? Vamos a conocer algunas características de él. Para conocer las características del espíritu de anticristo, veamos lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice la palabra del Señor: de ninguna manera se deje engañar, porque ese día, o el día de la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Vamos a mirar las características de este hombre de pecado, que no es más sino el mismo anticristo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es el mismo anticristo. Dice la palabra del Señor: de ninguna manera se deje engañar, porque no vendrá ese día, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. El cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire la característica de este espíritu de anticristo. Se opone y se enfrenta a todo lo que tiene que ver con Dios. Y número 2, mediante engaño pretende o se hace pasar por Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos tiempos, mis estimados hermanos? Que es el punto que vamos a estar estableciendo en esta corta reflexión. Que ese espíritu de anticristo está actuando, está operando, incluso dentro de las congregaciones cristianas. Y muchos no son conscientes de esa situación. Está actuando de una manera como va a actuar similar, como va a actuar el anticristo personificado.
en los tiempos finales. Y hay que hacer claridad. El anticristo personificado, o sea, el anticristo hecho una persona, no vendrá sino después que venga la apostasía, como dice la palabra del Señor. Ya en los tiempos últimos podemos decir. Por eso esa venida del anticristo ahora no es. Nosotros estamos esperando, los cristianos, la venida del Señor por su iglesia, lo que se conoce como el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que es un evento anterior a la venida del anticristo. Es anterior, el rapto de la iglesia es anterior al 666, la marca de la bestia, y esos eventos que la mayoría de los cristianos le ponen mayor interés. Pero en estos tiempos está operando un espíritu llamado espíritu de anticristo, que está haciendo mucho daño en las congregaciones. ¿Y cómo opera ese espíritu anticristo? Opera mintiendo, engañando. Y eso se ve en muchas congregaciones cristianas. Engaños que salen desde los púlpitos cristianos por boca de predicadores, de llamados apóstoles de estos tiempos, llamados pastores, llamados profetas, llamados maestros, evangelistas. Todos, muchos se están dejando utilizar por este espíritu de anticristo y no se han dado cuenta y están siendo agentes de Satanás para hacer que el pueblo de Dios se desvíe, vaya tras caminos torcidos. Por eso vemos cantidad de doctrinas nuevas que están surgiendo y manifestaciones dentro de las congregaciones cristianas que no son para nada manifestaciones del Espíritu Santo, sino manifestaciones demoníacas. Pero como mucho pueblo o muchos creyentes dentro del pueblo de Dios no tienen discernimiento de espíritu, porque no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, son engañados fácilmente, y el espíritu de anticristo está operando de una manera fuerte, preparando el camino para la llegada del anticristo personificado. Entonces, en estos tiempos, el anticristo no está como persona, no está manifestado. Lo que se está manifestando es un espíritu de anticristo que está, como explica la palabra del Señor por medio del apóstol Juan, está operando desde hace mucho tiempo. Y él lo que quiere es eso, engañar a la gente, engañar al pueblo de Dios, a los creyentes que pretenden ser hijos de Dios. Todo el que se acerca a Dios lo engaña, pretende engañarlo, y eso es lo que está pasando. Entonces, mis estimados hermanos, en estos tiempos tenemos que estar atentos, volvernos a la sana doctrina, revisar. Vea, hay predicadores, pastores, llamados apóstoles ahora, que están tratando de descubrir nuevas cosas dentro de la palabra del Señor. Ya todo eso está. Lo que está por develarse son los eventos proféticos o escatológicos de los últimos tiempos, que eso es lo que a medida que nos vamos acercando van siendo revelados más claramente. Cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, con seguridad, muchas de las cosas él no las entendió, ni la gente de su tiempo entendió la mayoría de las cosas. Así como cuando Daniel escribió también la parte escatológica o profética del libro de Daniel. Cuando escribió eso, él dice precisamente la palabra que cosas que él no entendía, como también lo expresó el apóstol Juan con respecto al Apocalipsis. Y a la medida que se va acercando el tiempo final, el Señor ha permitido que se vayan conociendo, develando estos eventos finales. Entonces, tal vez hay cosas difíciles de entender, y por eso es necesario pedirle al Señor que con su Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la iluminación para entender muchos de estos pasajes ya de los eventos finales de la humanidad. Así que, mis estimados hermanos y amigos, es una alerta que ponemos, que no nos descuidemos, que el Satanás, a través de este espíritu de anticristo, está atacando a todos los estamentos de la sociedad y especialmente a la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que Satanás fue arrojado a tierra y vino a hacer la guerra contra la descendencia de la mujer, contra los que guardan el pacto, los que seguimos al Señor Jesucristo, que está en guerra contra nosotros, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado y que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo? Es que hoy
vamos a finalizar orando para que el Señor nos dé revelación y poder desenmascarar en nuestras congregaciones ese espíritu de anticristo que está actuando en muchísimas congregaciones, grandes, pequeñas, medianas, de toda índole. Porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión de tu palabra, este corto periodo de reflexión que nos llama en este día a que seamos conscientes de que la Iglesia de Jesucristo sufre ataques del enemigo desde hace mucho tiempo. Ataques ahora por medio de este espíritu de anticristo que se manifiesta a través de predicadores, de apóstoles, de pastores, de profetas, maestros, evangelistas, de muchos líderes que están dejándose utilizar, tratando de encontrar, descubrir nuevos métodos, nuevas estrategias, etcétera, y para atraer, entre comillas, más creyentes al redil de Jesucristo. Señor, ayúdanos para tener la suficiente sabiduría para reconocer el actuar de este espíritu de anticristo en nuestras congregaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Señor, sabiendo que Jesucristo, tú vienes pronto por tu iglesia y que nosotros debemos estar preparados, manteniéndonos en santidad, en integridad, esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gracias te damos, Señor, por esta corta reflexión que hoy nos regala en Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, hoy es tiempo de buscar al Señor de corazón. Recuerda, siempre Cristo está dispuesto a ayudarnos. Con su Espíritu Santo está con nosotros siempre, bendiciendo nuestras vidas. Me despido deseando que Dios te guarde, que Dios te bendiga.